Es increíble. Seguimos con la película del Holocausto. Lamentablemente es algo que pasó y que tenemos que saber, y tenemos que saber más que nada toda la supervisión de Hashem y los milagros que pasaron. Cuenta así, acá contando Rav Tauber, que en los últimos meses, te vas a agarrar con esto, con Bien. esto te vas a agarrar, todos nos vamos a agarrar. En los últimos meses de la guerra, aumentaron las explosiones. Sí, pero las explosiones ya no eran los alemanes, sino que eran los rusos y Ah, los de los americanos. lados, claro. Los rusos y los americanos. Wow. Y edificios enteros se caían, se quedaban en ruinas. Nosotros había como refugios públicos, Claro. como hay acá, ¿no? Claro, refugio Los edificios público, sí. refugios, pero con una pequeña diferencia. Era un cuarto muy chiquito, no muy grande, y ahí se juntaban más o menos 300 personas En un refugio. en un refugio. 300 personas. El cuarto estaba lleno de camas ¿Y hasta que no quedaba nada de lugar. No era muy No era chiquito. 300 camas, no 300 camas. Está bien, 300 Ahí se camas no, pero juntaron había lugar 300 para meter 300 personas. 300 personas, pero De no parada. acostadas, No, paradas, paradas en las obvio. camas. Parada. Paradas sobre las camas, porque no había lugar. Las camas estaban todo lleno de camas y por supuesto que no había tanto juntos como animales. Y no había ninguna posibilidad de que haya entre las familias, que haya Nada. intimidad en la ¿Qué familia, intimidad? que una Época familia de esté guerra, junta con que otra. No hay nada. Peratiut, que no haya No hay. que uno puede estar separado del No otro en una hay, familia, no no hay. existe. Papá, él no estaba dispuesto a entrar ahí. Papá no quería entrar ahí. Él no estaba dispuesto a mezclarse y estar viviendo ahí como un animal, directamente. Tengo que cambiar la palabra acá. Pero, él, si él se portaba como un yudí Mm. y mostraba una conducta diferente a toda la gente, lo iban a atrapar. Eso estaba mezclado entre Y bueno, todos, tenía entre que todos los, decidir. estaba mezclado entre todos los goín, no podía separarse, porque lo iban a matar a él y a nosotros también. Papá mandó a las dos hermanas, que habíamos dicho que las dos hermanas encontró, Mm. y a mis hermanos. Los mandó ahí al Miklat. Que vivan ahí. Pero ya se Mis her- perdón, ya se habían reunido. No, todavía no. Ahora está volviendo atrás. Está Ah, volviendo otra atrás. vez volviendo Sí, atrás. volviendo atrás, ahora todavía la mamá no estaba con ellos todavía. Había encontrado a dos hermanas Pensé que ya había terminado el No, Sipur. dos hermanas de la mamá, creo. No, dos hermanas de él y los cuatro chicos estaban con él. La mamá todavía no se había encontrado, no sabía nada de la mamá todavía. Él mandó a las dos hermanas y a los tres chicos los mandó abajo. Mm. Y los tres chicos otros, él era el mayor de los tres, de los cuatro. Los otros tres chicos no sabían siquiera que eran judíos. No sabían. Eran muy chiquitos. Ah, bueno. Eran chiquitos, no sabían que eran judíos. Entonces, no decirle a los chiquitos que son judíos, para que, por causa de que los chiquitos lo saben, ahora los van a descubrir a todos. ¿Pero tan chiquitos son? Ya vas a ver cuánto. Dice, yo quedé con papá en la casa. Mm. Mi papá no quería bajar al sótano ese. Nosotros dos éramos los únicos en el edificio. Todo el edificio estaba vacío, todos estaban en el refugio, todos. Yo recuerdo el día, ese como hoy. Fue en Hanukkah del año Tafshin Ei. De repente se escuchó una explosión tremenda y el edificio colapsó. Wow. Y por milagro de milagros, No fallecieron. no morimos ahí. No. Dice, nosotros teníamos a la fuerza ahora, tenemos Y no le queda otra. ya la casa no quedó. Tiene que tirar de cabeza. ahí La adentro. casa no quedó. Ahora ya teníamos que entrar al refugio sí o sí, porque ya no tenemos casa. Papá no renunciaba nunca a ponerse los tefilín. ¿Y cuál es Jamás. el problema? No, porque entre los goín no podía ponerse tefilín, porque lo iban a denunciar. Él estaba mezclado entre los goín de forma que ni siquiera los goín sabían que él era yudí. Hasta tal punto. Pero bueno, gracias. Los goín no podían denunciar. ¿Por qué? Porque si a un goy lo descubrían que él estaba protegiendo a un yudí, lo podían matar a él también. ¿Mm? No porque lo vaya a odiar o algo.
Dice, cada vez se le encontraba una idea diferente, se le ocurría algo diferente Entre ropero. para ocultarse. Siempre encontraba algo diferente. Ahora que ahora estaba en el refugio con todos. Entre Y ahí ropero. no había ninguna... No, ¿qué ropero? ¿No habían ropero? No había nada ahí. Era todo camas. No había Abajo de la cama. ninguna intimidad, no había nada. Entonces, al final él empezó a ponerse los tefilim Muy sentado abajo de la frazada. Se tapaba como una frazada y se ponía el tefilim ahí abajo. La gente, la mayoría de los goyim odiaban a los judíos. Y él se ponía el tefilim todas las mañanas, con mucha concentración, con muchas intenciones, siempre debajo de la frazada. Mis hermanos no sabían qué es lo que hacía papá bajo la frazada. Ellos no sabían. Está jugando. Dice, papá sospechó en un determinado momento que iba a morir. Y entonces, y también que pensó que estaba dejando sus chicos sin Perdón. estudio. Este es el mismo padre que se disfrazó de Sí, detective. ¿De sí. detective? Sí, el mismo. No parece. ¿Por qué no? Y en el otro sí tenía. Acá no tiene. ¿Qué tenía? Un par de. Sí, esperá. ¿Por qué? Y se mete bajo una frazada, tiene miedo, ¿qué es esto? El No. otro él iba. Enfrentaba todo. El otro allá, como detective, él... ¿qué problema? Porque tengo carnet, si no, no pongo la cara. Claro, pero ahora acá, en el refugio, cualquiera de los que están ahí lo puede denunciar. Y se hubiese disfrazado. ¿De qué? De detective hubiese Está sido. bien, pero ahora para ponerse tefilim, el detective no se pone tefilim. ¿Por Un qué detective no? alemán. Invento cosas, no sé. No sé, ellos todos los que estaban ahí todos odiaban a los judíos, él no podía hacer eso. Bueno, la cosa es que el padre estaba pensando que se iba a morir y que iba a dejar chicos sin educación. Inclusive los 3 menores ni sabían que eran judíos. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos son menores? Los 3 menores, ahora vas a ver cuánto. Ahora, entonces yo era el primogénito, el mayor, y cada vez que él hacía tefilá, o me metía abajo de la frazada con él, era una frazada grande, entonces lo metía a la frazada, ¿para qué? Para mostrarme a mí cómo se hacía tefilá y cómo se ponían los tefilín, para mostrarme, y también enseñarme un poco de Humash, y me enseñaba Ashkafá, Está bien, al mayor. pensamiento Muy y fe. Muy bien. Un día, los americanos, ellos bombardearon a un batallón completo de alemanes Muy bien. y toda la gente salió de los refugios para ayudar a los heridos. Había muchos heridos. Y que se mueran todos los soldados. Sí, eso decimos nosotros, pero la gente eran alemanes los que estaban ahí. Claro. Eran alemanes. Eran alemanes. Y bueno, entonces todos tenían que salir a ayudar. Claro. También nosotros teníamos que salir a ayudar. Y teníamos que darles ayuda a los soldados. ¿Por qué? Porque nosotros éramos parte de ellos, Claro, aparentemente. Si somos espías. Por eso, entonces un grupo grande de personas empezaron a salir del refugio, papá entre ellos, y cuando estaban saliendo, cayó una bomba y destruyó todo el refugio. Y el refugio. mató a todos. Menos mal que no se quedaron. Dice, solamente papá, o sea, atrás de él, todos murieron. Papá Sí. fue el último que salió. Los demás murieron todos, los que salieron más salieron, pero él estaba un poco más atrás. Entonces, en la escalera, él se salvó. Pero él cayó por el impacto, lo volteó, el impacto lo sacudió y perdió el conocimiento. Lo acostamos en una cama y con el paso del tiempo se fue mejorando. De pronto
él me llamó a mí para que entre abajo de la frazada, como era costumbre, como todas las veces que me llamaba a mí para hacer tefilá, pero esta vez no. Esta vez, cuando estábamos abajo, empezó a darme su testamento. Oh, Sentía que se moría. Sentía que se moría y empezó a darme instrucciones. Él me dijo a mí así: yo ya no tengo más fuerza y me voy a morir. bueno. Mamá, supuestamente, no sabemos nada de ella. Supuestamente no va a estar con ustedes, porque él sabía que la habían llevado a Auschwitz y no sabía nada más. No sabía que se salvó, que estaba con la tía, no sabía nada de eso. Por eso tú tienes que fortalecerte y no caer, no dejarte estar. Al final de la guerra, el final de la guerra está muy cerca. Los rusos ya están prácticamente acá. Después de que termine la guerra, tienes que subir a la tierra de Israel y cuidar a tus hermanos. Y no tengas miedo, que Yorjú es el padre de los huérfanos. Estudien Torah, cumplan los preceptos y pronto va a llegar el Mashiach. Besat Hashem. Imagínense ustedes la situación. Un hombre de 30 años siente que no tiene 30 fuerza y que se le va el alma y está abandonando a 4 chicos pequeños solitos en el mundo en días de guerra. ¿Sí? Pero el hombre, él no entra en pánico. No. Él habla palabras de fortaleza con su hijo mayor de 6 años. 6 años tenía él. ¿Qué decís nomás? 6 años. 6 años. Y bueno, Este chico que se metía en la frazada de él para aprender cómo se ponía tefilín, para aprender tefilá, para aprender ashkafá, para aprender chiquitito. fe. 6 años tenía. Entonces, ¿cuánto tenían los otros? Menos. Menos. Entonces entiende que no sabían que eran judíos. ¿No es cierto? Este tenía 6 años, ni siquiera llega a la edad de jinuj. Y le da como el testamento, le da importancia, una importancia que no se puede explicar para un chico de 6 años. Baruch Hashem, papá sobrevivió. Se contó después que tuvo 5 hijos más, ¿no? La mamá también la encontraron. Inclusive mamá volvió. Bueno, papá vivió con nosotros otros 55 años. Después de ese día terrible para mí. Y él Dice, sentía que moría. Él tenía 6 años. Él sentía que se moría. Tenía 30 años. Falleció a los 85 años. El día del aniversario en que murió toda la ciudad de él, que fue quemada. Ese mismo día, Hafsain Sivan, la ciudad donde él vivía, donde el papá vivía, fue quemada ese día. O sea, el mismo día que él murió, 55 años antes. Todos los habitantes de la ciudad murieron santificando el nombre de Hashem, por supuesto. 55 años antes de que papá falleciera. Papá siguió viviendo esos años. Él siguió viviendo. Todos murieron santificando el nombre de Hashem. Papá siguió viviendo santificando el nombre de Hashem otros 55 años. O sea que hay gente que santifica el nombre de Hashem con la muerte y hay gente que santifica el nombre de Hashem con la vida. Con la vida.